Bien, en este ejemplo ahora vamos a ver qué pasa con las cargas distribuidas y voy a iniciar con una carga distribuida sencilla, que es una carga distribuida uniforme. Para esta carga distribuida es toda uniforme sobre la línea. Recuerden, la magnitud de esta carga tendría unidades de fuerza sobre longitud. Tengo un sistema de referencia global. Y lo que hago de nuevo, luego de verificar que la estructura sea completamente restringida, isostática, es dibujar el diagrama de cuerpo libre eh, y calcular las reacciones. Bueno, el DSL me sirve para saber si el GI es cero, ¿no? Calculo las reacciones. ¿Cómo? Pues, ¿qué hacemos con las cargas distribuidas? Ya lo aprendimos en un capítulo previo. Calculamos la resultante y buscamos la ubicación del centroide de la región de carga, que en este caso estaría en toda la mitad, y esto me lleva a unas cargas puntuales en los extremos de nuevo que van a tener la misma magnitud, W sub 0 por L sobre 2, teniendo en cuenta la simetría del problema. Pero aquí arranca el problema típico, conceptual, algunas fallas que cometen algunos estudiantes. Y es que se fijan únicamente en el DSL y dicen, ah, no, aquí hay dos tramos. Un tramo que va desde aquí hasta acá y otro tramo que va desde acá hasta acá. Eso sería correcto si la carga real que le están aplicando a la viga fuese una puntual. Y este fue el primer ejemplo que yo hice. Pero aquí la carga real que le están aplicando es una distribuida. Yo usé esa distribuida, la analicé como una puntual solamente porque quería las reacciones. Pero si ahora quiero las fuerzas internas y quiero definir cómo van cambiando esas fuerzas internas, me debo fijar en lo que está actuando realmente sobre la estructura, ¿sí? Porque digamos, si tomo mi brazo y hay una carga distribuida actuando sobre el brazo, pues ahora quiero las fuerzas internas. No es lo mismo que yo aplique una carga puntual en mi brazo o la carga distribuida. Las fuerzas internas a lo largo del brazo van a ser diferentes. Entonces, este esquema de DSL no me sirve a mí para definir los tramos. Me sirve este acá, en donde ya yo puedo dibujarle aquí las reacciones. En lugar de tener esto, dibujo las reacciones y miro, ah, bueno, ¿cuántos tramos hay? Pues después de esta carga, voy a dibujar aquí las reacciones rápidamente. Le anoto aquí. Aquí vamos a tener una reacción y aquí la otra reacción. Y entonces miro a ver si hay variación en la carga externa. Entonces, después de esto en adelante no va variando, no va variando, no va variando, no va variando hasta acá. Entonces hay un solo tramo. Y eso es lo que debo seleccionar. Si yo hubiera seleccionado estos dos tramos, ahí hubiese cometido un error grandísimo porque estaría analizando una viga totalmente diferente. Entonces, deben prestarle atención a eso cuando definan tramos y detecten que hay cargas distribuidas. Bien, ya sé que es un solo tramo, hago un corte aquí, pues sistema de referencia fijo móvil van a ser iguales, no tengo que preocuparme por ello. Y entonces hago un corte ¿en dónde? A una distancia X. ¿Qué detecto? Pues van a aparecer dos cuerpecitos, uno de la izquierda, uno de la derecha. Tomo cualquiera, ya se los he demostrado en clase y en esta clase virtual, vamos a llegar al mismo resultado. Y lo importante es que dibuje cuáles son las cargas externas que están actuando sobre esos pedacitos de cuerpo. Pues una es la puntual y la otra es la distribuida. Esa es la carga externa real que está actuando sobre este pedazo de cuerpo. Y piensen en el ejemplo del brazo que les mostraba ahorita. Aparecen las fuerzas internas que garantizan que este cuerpo completo esté en equilibrio estático. Imagínense que no estén estas cargas, pues ese elemento se mueve, empieza a rotar y etcétera, y no me interesa eso. ¿Entre qué punto y qué punto es válida estas fuerzas internas que encuentre? Pues despuesito de cero y antecitos de él. ¿Cómo encuentro estas fuerzas internas? Sumatoria de fuerzas de este cuerpo. En X, pues es cero porque no hay axial. En Y, entonces miren qué pasa. Sería menos el cortante, porque dije que lo que va hacia arriba es positivo, entonces menos el cortante, a pesar de que, ojo, estoy diciendo que el cortante interno es positivo con base en la deformación, pero cuando escribí la sumatoria de fuerzas dije que lo que iba hacia arriba era positivo. ¿Que lo puedo hacer aquí, que lo que va hacia abajo es positivo? También, no pasa nada, ¿sí? Pero creo que ya como hemos hecho el equilibrio estático, siempre decimos sumatoria de fuerzas en Y positivo porque lleva hacia arriba positivo. Entonces, menos el cortante más W sub 0 L medios
¿Y qué hacemos con las cargas distribuidas? Las pasamos a una resultante, entonces esta resultante va hacia abajo, es negativa. ¿Cómo calculamos la resultante de cualquier carga distribuida? Ya lo hicimos con una carga distribuida axial. ¿Por qué no hacer lo mismo con una carga distribuida normal? Pues lo calculamos con el área bajo la curva del diagrama de carga. Sería la integral entre 0 y x de la función de carga. En este caso, la función de carga es W sub 0, es positiva, es una función constante, ¿sí? Positiva. Entonces, ¿cuál es la resultante? Esto sería el área bajo de la curva de este bloque rectangular que tiene base X y altura W, pues la resultante es W sub 0 por X. Si yo tuviera una carga distribuida lineal o una parábola, pues haría la integral entre 0 y X, ¿sí? Organizo términos, reemplazo y al final obtengo que el cortante es W sub 0 que multiplica a L medios menos X. Ahora, momento, sumatoria de momentos en el punto de corte. Entonces me queda el momento menos W sub 0 por L medios por X, sería un momento negativo, más, pues ya dije que la resultante va a estar ahí, por eso la dibujé en otro color. Lo real es la carga distribuida, pero estoy condensando ese efecto porque nosotros no hacemos sumatoria de fuerzas distribuidas, hacemos sumatoria de fuerzas puntuales, entonces la resultante genera un momento positivo de respecto a este punto. ¿Dónde está actuando la resultante? Pues debo buscar el centroide de la resultante. ¿Cómo lo hacemos? Ya vimos un capítulo entero con esas resultantes, de hecho más complejas que este rectangulito, con cargas distribuidas espaciales. Y entonces debo hacer primer momento sobre la resultante, debo hacer esta integral. En este caso, el área es un rectángulo y hace que el centroide está en toda la mitad. Si fuese una parábola, pues hago la integral o uso las tablas también. Aquí es donde uno puede empezar a optimizar los procesos. Usa la tabla que ya vimos previamente. Listo. Entonces, en este caso, el centroide está en X medio. Entonces, la distancia de acá hasta acá sería X medio. Pues multiplico la resultante, que es W sub 0X, por la distancia, que es X medio, me daría W sub 0 por X al cuadrado sobre 2. Reorganizo términos y obtengo la función de momento interno. Noten que depende de la carga distribuida, pero también depende de la posición y ahora ya no es una función lineal, es parabólica, ¿sí? Es una función parabólica cóncava hacia abajo. Ya tengo la variación, los límites también. ¿Qué hago ahora? Es grafico, ¿sí? Y aquí era lo que yo les decía ahorita con el ejemplo del momento. Fíjense que en el esquema me sirve dibujar el esquema de cargas reales. Ya tengo las reacciones, entonces dibujo las reacciones y dibujo las cargas reales. ¿Sí? Y la carga real es una distribuida, no es una puntual. Y entonces con ese esquema dibujo el diagrama de cortante. Repasemos cómo era la ecuación. La ecuación era W sub 0 por L medios menos X. Cuando X vale 0, da W sub 0 por L medios. Cuando X vale L medios, el cortante es 0. Y cuando X vale L, el cortante es negativo. W sub 0, L medios negativo. Entonces me queda una línea recta. ¿Sí? ¿Qué está pasando? El cortante subió de sopetón por esta carga puntual. Aquí también sube de sopetón por esta carga puntual. Pero en este tramo, ¿qué le va pasando al cortante? Fue bajando, 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 pero ya no bajó de un solo, que sería el error cometido si yo hubiera dicho que aquí externamente hay una carga puntual, sino que fue bajando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Quién lo fue bajando? Estas carguitas puntuales que hay acá. ¿Sí? Lo fueron bajando, 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 lo llevaron acá y después sube y llega a cero. ¿Sí? Importante que pues, el cortante aquí vale cero, ¿no? Ahora el diagrama de momento, pues ya dije que era una parábola, seguramente cóncava hacia abajo, pero hay algo clave y es que si ustedes recuerdan, hay una relación entre el cortante y el momento. Si yo integro el cortante, obtengo el momento, ¿vale? Si ahora derivo el momento, obtengo la función de cortante. Entonces, eso no debería ser sorpresa. ¿Qué pasa? Que cuando el cortante sea cero, que ocurre en L medios, ¿sí? Lo que voy a tener ahora es un máximo o un mínimo. Entonces, en L medios voy a tener un máximo o un mínimo. Ahí está.
Aquí la pendiente del momento es 0 porque el cortante es 0, ¿sí? Y es un máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Pues reemplazo en L medios, voy a la ecuación, reemplazo aquí en la ecuación, X por L medios, y eso da W sub 0 por L al cuadrado sobre 8. Revisemos rápidamente las unidades. Fuerza sobre longitud por longitud al cuadrado. Entonces, este y este se van, me queda unidad de fuerza sobre longitud. Eso es un momento. ¿Verdad? Me quedó bien al menos desde el punto de vista de las unidades. Y este valor también está bien cuando tenga una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Ese es el momento máximo. Ocurre en la mitad. Si yo quiero dibujar las fuerzas aquí en X igual a L medios, pues noten que el cortante es 0, el axial es 0 y lo único que tenemos es un momento flector positivo, porque todo esto es positivo, ¿sí? Positivo, convención de signo basado en deformaciones, y vale WL al cuadrado sobre 8. Cuando en una sección solamente tenemos momentos flectores positivos o negativos, fuerzas internas, decimos que esa sección está en flexión pura. Momentos flectores, flexión pura. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tratar las cargas distribuidas, como en este caso una carga distribuida puntual.